Mario Guevara es probablemente el autor iniciador de un nicho muy poco explorado. Él es cusqueño, él hace literatura regional, recoge toda, digamos, las costumbres, la cultura de su lugar de origen. Sin embargo, a diferencia de otros autores, su punto, su centro, su core de negocio, como dirían los especialistas en management y marketing, son las gringas. Es cómo ligar con una gringa, básicamente. Básicamente. Él ha escrito su primer cuento que se llamaba El cazador de gringas en el año 1989. Y en mis manos tengo un compendio de cuentos que se llama Usted, nuestra amante italiana, que se puede ver acá. ¿Mm? Entonces, en sus libros, él relata la dinámica que supone ligar con una extranjera, con una gringa. La gringa puede ser de Estados Unidos, la gringa puede ser de Alemania, la gringa puede ser de Noruega, de Suecia, de Italia, ¿no? Y él le propone al lector un viaje en esa dinámica para la mayoría de gente desconocida, porque supone la colisión de dos mundos, la colisión de dos culturas, de donde él rescata el logro que supone conocer a alguien nuevo, que viene de otro lugar, y que incluso eventualmente puede sacarte de acá. Porque ese es un poco uno de los conflictos o uno de los matices. No solamente la posibilidad de que te puedas enamorar de alguien que tiene otra manera de pensar, sino el hecho mismo de que ese puede ser tu puente para llegar a otro lugar escapando de una crisis económica, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, todos estos matices y también todo lo que podría pensar la otra parte son abordados en su literatura. Es un subnicho, es, una, es un subgénero de la literatura peruana poco abordado, pero experimentado por mucha gente. Acá, por ejemplo, en este libro contiene varios cuentos. Contiene varios cuentos. Uno de esos cuentos, que es el que voy a leer ahora, se llama La vida no vale nada. La vida no vale nada. En todos estos cuentos, tú vas a notar que obviamente su interés parte por el hecho de hablar de otra persona, digamos, de otra mujer, ¿no? Que tendría que ser una gringa. Yo voy a leer un cuento que es primeramente el que les acabo de mencionar, ¿no? La vida no vale nada. A ver cómo va. Obvio, todo esto se desarrolla en Cusco, ¿m? Que es, digamos, el centro, ¿no? En donde están las gringas, a donde van las gringas. La vida no vale nada. ¿Cuántas cosas yo podría contar? Dijo el barman. Y era verdad. Había trabajado tantos años en ese oficio que conocía a todos los parroquianos que aterrizaban en noches como esta, fría y húmeda, donde vienen a matar su soledad. Usted me entiende. El barman, regordete y mofletudo, con profundas ojeras, parecía una enorme lechuza pendiente de todo lo que acontecía en el pub. Allí, donde está sentado, ahí mismo, él se sentaba. Todo el tiempo permanecía silencioso, tomando con insistencia cubalibres. Con el cigarrillo en la comisura de sus labios se quedaba absorto mirando no sé qué cosas. En la madrugada, cuando íbamos a cerrar, pagaba y se retiraba silenciosamente. Nunca vi persona alguna sufrir tanto. Se le veía demacrado, sin rasurar, y con los cabellos en completo desorden. Daba pena, señor, daba pena. Pero como no facilitaba la conversación, solo le miraba y le servía los tragos sin poder sacarle de su ensimismamiento. El local
Poco a poco empezó a atiborrarse de personas y el barman se puso activo. Para la 9, 2 chelas, gritaba el joven mozo. El otro enano y gordinflón. 3 cubas para las 5. La música detonante de los prisioneros invadía el local. Bueno, como ve, esta noche tengo mucha chamba. Pero ahora que todos beben, me da un alivio y sacaré tiempo al tiempo para contárselo. Allí, donde está, ahí mismo se sentaba. Muchas veces traté de hablarle y, como siempre, me rehuía. De seguro no quería que nadie se enterara de sus secretos. Pero una noche de luna, más pudo la necesidad de comunicarse y me contó su increíble historia. Sepa que yo era puro oído, porque este tipo me desquiciaba. Y todo por su forma extraña de actuar. Empezó diciendo, no vale nada la vida. Pensé que quería interpretar esa vieja canción ranchera y sabrá que no gusto de las rancheras porque son muy lloronas, muy gritonas. Pero al notar en mi rostro signos de perturbación, me dijo, pertenecía a la Policía Nacional. Fui capitán, a la vez comisario de la delegación de la Punta. Sucedió que una noche, por un descuido mío, escapó un narcotraficante. Había sido capturado con una maleta repleta de cocaína que iba a enviar a Holanda. Y se fugó. No porque me coimearon, no a mi amigo. Se evadió, porque el muy pendejo nos invitó varias botellas de whisky. Debo reconocer que fui un imbécil al dejarme convencer por ese cretino. Es que el tipo no mataba ni una mosca. Además, en todo el tiempo que estuve en la unidad, nunca se me fugó nadie. Y pensar que tenía una hoja de servicios impecable. Pero como ganamos tan poco, tomar whisky nos tentó la garganta. Y digo nos tentó porque no solo yo tomé, sino toda la delegación que estaba de turno. Y fue así que bebimos en la comisaría, como descosidos. En un descuido, cuando estábamos totalmente ebrios, el muy cabrón se esfumó. Fue un escándalo. Me destituyeron. Y sabrá cómo es eso. Nos juntan en el patio, la tropa nos da la espalda, nos rompen las insignias de mando y finalmente a la calle. Pero por poco me mandan a la cárcel. Para mi familia fue un golpe muy duro. Mi mujer, secretaria en un ministerio, tuvo que mantener el hogar. No podía creer que a mí me sucediera tamaña desgracia. Además, ser mantenido por una mujer era para morir. Pero ¿qué podía hacer? Si solo estaba preparado para dirigir policías, capturar delincuentes y reprimir manifestaciones que alborotaban al Estado. Fue así que, por insinuación de un colega que había dejado el uniforme, me hice detective privado. La cosa era fácil porque estaba preparado para ese oficio. ¿Qué mejor que un oficial de policía para dirigir una oficina de detectives? Lo primero fue conseguir un local barato y céntrico. Lo encontré en el Jirón Cangallo, en el cuarto piso de un viejo edificio. El lugar era perfecto para mis movimientos. Puse avisos en los periódicos con un eslogan recontra matador que inventé. Rizopatrón y compañía. Soluciona casos que otros no pueden resolver. Atención a toda hora y reserva total. Parecía que el eslogan había dado resultados porque empezaron a llegar los trabajos. Aunque no me creerá si le digo que mi primera tarea fue encontrar a un distinguido y considerado perro que se había extraviado. No es simple cachita lo distinguido y considerado porque ese noble animal era miembro importante de una acomodada familia. Como la paga era buena, necesariamente tuve que hacerlo. Trabajo es trabajo y hay que ganarse los frijoles, cueste lo que cueste, amigo. No sabe cuánto trabajo me costó encontrar ese boxer perdido. Tuve que rondar todo San Isidro hasta ubicarlo. Ese fue mi primer caso y también mi prueba de fuego porque los resultados fueron satisfactorios. Encontramos al susodicho perro montando a otra perra. Luego empezaron a incrementarse los trabajos. Mis niños crecían y las cosas marchaban bien en mi familia. En el pub, la noche seguía su curso y las parejas salían a la pista a bailar. Entonces siguió el hombre.
Un buen día, cuando me aburría en mi oficina por el intenso calor del mediodía, llegó una señora que no pasaría de los 40 años. Era alta, de tez morena, el cabello largo lo tenía recogido en un moño y vestía un estilo sastre crema con tacones altos. No podía creer que a esa mujer el marido le pudiera ser infiel. Me parecía que este tipo era un reverendo cojudo. Dejar una hembra como esa por otra era una locura. Yo ni por vainas dejaría a esa ricura de mujer. Tal vez la otra tenía algo que ésta no poseía. Y lo único que se me ocurría en ese momento era que la amante lo tendría sexualmente seducido. De seguro era una amplia conocedora de los secretos de la alcoba. Sin embargo, mi olfato de macho experimentado me decía que tal vez la señora era una despiadada e insoportable bruja que tenía al pobre consorte bien pisado. Razón suficiente para buscarse una amante, pensé. La mujer, después de presentarse, me dijo: tengo sospechas de que mi marido me engaña, porque había encontrado sendos indicios de infidelidad. Me contó que de un tiempo a esta parte, este empezó a llegar muy tarde y sumamente cansado. Ya no era el cónyuge ardiente y cumplidor que de 3 polvos no bajaba. Ahora, el muy puto buscaba cualquier pretexto para no tocarla. Además había encontrado en sus bolsillos recibos de gastos excesivos en chifas del barrio chino. También me informó que la trataba mal, al extremo, que le insinuaba que quería separarse. La mujer, antes de marcharse y acordar los honorarios, me alcanzó la foto del infiel y la información sobre su actividad profesional. Por los datos me enteré que el marido era un destacado médico en una clínica particular. También pude comprobar por el retrato que el tipo era más feo que el espanto. De nuevo el barman se puso activo. Pedían tragos de las mesas y el cuidadoso atendía todos los pedidos. El enano era el más comedido. Un chilcano para la 3. El otro, una jarra de cerveza para la 2. Después de atender los pedidos, el barman continuó la historia. Bueno, amigo, así como le cuento, el detective se puso las pilas porque la paga era buena. Además, le intrigaba el comportamiento del médico. Lo primero que hizo fue hacer guardia al frente de la clínica y espiar sigilosamente al infiel. Durante días estuvo observándolo y siguiendo sus movimientos, pero nada de encontrar indicios de infidelidad. Una noche, conduciendo el viejo Toyota prestado, le siguió por las calles de Pueblo Libre hasta llegar cerca del bar Queirolo, donde el médico había estacionado el reluciente Ford 2005. El investigador, antes de ingresar al local, pensó optimista: ahora es mi día. Aquí se citaron los muy putos. El médico, parado en la barra, bebía un chilcano de pisco. El detective, en un rincón del bar, tomando una espumosa cerveza, observaba todo. Pasaban los minutos y nada de la misteriosa amante. El médico, luego de beber el vaso de pisco y conversar animosamente con el hombre de lado, se marchó apresurado. El investigador, desconcertado, se preguntaba si de pronto era un reverendo marica y que las sospechas de la esposa no indicarían que se tratara de otra mujer. Bueno, se dijo en son de broma, si tengo que buscar al marido de la señora, lo encuentro porque para eso me pagan. El detective salió del bar, pensando en los infieles y también en la mujer que lo esperaba en casa, la cual en un arrebato de pasión le había hecho jurar por lo más querido, su madrecita, que no le fuera infiel porque lo abandonaría al instante y nunca le perdonaría. Entrada la madrugada, los últimos clientes abandonaban el local poco a poco. El barman, sintiéndose libre de pedidos, prosiguió con el relato. Dijo que la señora le pedía resultados, y él: señor, no se preocupe, yo le traeré pruebas de la infidelidad. Luego el detective mismo me contó: por segunda semana,
Continué espiando al marido, pero no pasaba nada. El médico mantenía su rutina diaria sin mostrar signos de verse con la amante. Me preguntaba si la sospecha de infidelidad no sería una mera suposición de la señora. Pero todo se esclareció ese fin de semana. Para ello, conduciendo el viejo Toyota, seguía al médico por las calles de Miraflores hasta que éste estacionó el reluciente Ford al costado de un reconocido hostal. Después, tuve conocimiento que en ese lugar los amantes tenían reservado su nidito de amor. Desde el mediodía permanecía a cierta distancia del hostal para no levantar sospechas. Como no vi ingresar a la amante, deduje que ésta ya se encontraba en el local. Fumando cigarrillo tras cigarrillo, estuve horas esperando con la cámara fotográfica lista para disparar. De pronto, cuando empezó a atardecer, vi salir del hostal abrazados a los amantes. Sentí loca alegría. Por fin los encuentro, infraganti, me dije. Enfoqué el teleobjetivo. Delante de mis ojos estaban los infieles. Pero algo amargo me subió por la garganta. Sentí que me ahogaba y un sudor frío empezó a emanar de mi frente. Luego empecé a temblar y la cámara cayó de mis manos. Pensé que todo era una infame visión y me restregué con fuerza los ojos. Pero todo era tan real que me puse a reír nerviosamente. El infeliz abrazaba a la puta de mi mujer. Y ahí acaba. Este es el cuento primero, que en este caso no tiene nada que ver con gringas. No lo he leído el libro, por eso lo estoy compartiendo, que precisamente se llama La vida no vale nada. ¿Ah? Interesante el pesimismo que refleja o que quiere reflejar el autor. Dentro de todo, hay una suerte de mirada un poco lúgubre, ¿no?, de las relaciones. Una desconfianza de que cualquier cosa puede suceder por más que tú en un momento dado creas que las cosas están andando bien. Incluso lo negativo puede ocurrir. Y aquí el personaje principal, que se había quedado sin trabajo, sentía que era infame que su propia mujer lo esté atendiendo, que esté cuidando de él mientras él estaba sin chamba. Parece que tal vez en una de esas actividades que tuvo su mujer mientras él estaba desempleado, conoció a este amante, un médico, que coincidentemente fue el objeto de sus búsquedas y pesquisas cuando él ya inició su propio negocio como investigador. Cosas que ocurren, cosas que ocurren. Pero bien, ya me dirán ustedes en los comentarios si les gustó este cuento. Acá hay otro cuento. Se llama La espera no siempre es larga. Tampoco lo he leído, así que los invito a que lo lean o a que lo escuchen en todo caso de mi propia narración. Vamos a ver de qué se trata. Sus párpados se abren violentamente como si despertara de una larga pesadilla. La mañana ingresa anémica a través de la ventana por donde se percibe la niebla que se aleja de la playa. Sobre la mesa de noche, junto al cenicero atiborrado de colillas, el reloj pulsera indica 7:30. Acaricia la otra mitad de la cama y percibe el vacío que dejó la otra persona. Vine a despedirme. ¿Por qué? Regreso a casa. No puedes dejarme ahora que más te necesito, entiende. Lo nuestro se acabó. De golpe se sienta al borde de la cama y observa las 2 botellas vacías de brandy tiradas en el alfombrado. Se calza las pantuflas y torpemente se dirige al baño. En la boca se siente un sabor metálico que se expande entre los dientes. Se detiene ante el espejo. Ensimismado descubre cómo esos últimos días había envejecido. Su tez morena se había tornado
pálida. Las ojeras más negras y hondas y las arrugas, antes imperceptibles, le marcan definitivamente el rostro. ¿Cómo se acabó? Tú sabes que no puedo vivir sin ti. Por favor, no hagas melodrama de esta situación. Tú puedes vivir sin mí. Sucede que no eres más que un machista posesivo que quiere tenerlo todo, incluso mis pensamientos. El agua de la ducha cae por su cuerpo flácido, reconfortándolo. Luego, con la ayuda de una afeitadora eléctrica, desbroza la barba descuidada. Después de vestirse con manotazos torpes, vacilantes, se dirige lentamente a la sala del bar, empotrado en el panel de madera. Saca una botella de brandy apenas empezada. El hilillo marrón cae en el vaso de cristal y su olor, denso, le causa escalofríos. Arrellanándose en el sofá, activa el equipo de música que permanece al lado. Reconozco mis defectos, pero cambiaré, lo prometo. No me hagas reír, tú nunca cambiarás, es tu maldita vanidad la que te hace hablar. Al instante, Carmen de Bizet irrumpe en el silencio pétreo de la casa de verano. El primer sorbo de licor le deja sin aliento, el pecho le oprime. Enciende un cigarrillo y exhala el humo mientras sus pupilas enfebrecidas se detienen en el retrato de una mujer de facciones delicadas. Un marco de plata protege la imagen que reposa sobre el escritorio junto al laptop, donde escribe crónicas policiales para un periódico vespertino. Sabes que puedo cometer una locura, claro, una locura. Como cuando, embriagado y carcomido por celos infundados, insinuaste que te ibas a matar si yo no volvía. Sin despegar la mirada del retrato, aprieta con la mano el vaso de brandy y se da cuenta que no escuchaba la música. Se concentra y parece ver a Carmen, la gitana frívola, con sus evoluciones y coqueteos, los celos del amante y el triste final, los golpes de cuchillo de José. Da un suspiro y parece despertar. Ve su mano crispada en el vaso y oye ensimismado la melodía. Cuando acaba la ópera, de golpe apunta todo el licor del vaso y se levanta del sofá. Mira otra vez el retrato y sale de la casa de verano. La playa está solitaria y mojada por el relente. Camina sin prisa en la arena húmeda, como midiendo sus propios pasos. El abrigo negro y la bufanda gris enrollada al cuello le protegen del frío cortante. El sol es un remedo de reverbero entre las nubes oscuras. A lo lejos un perro vagabundo husmea restos de comida. Sus dedos dentro del bolsillo del abrigo palpan nerviosos la frigidez del objeto metálico. Pero todo eso lo hice porque te quiero. Tú te quieres a ti mismo, reconócelo. Pero volvamos, intentemos otra vez. Sé que todavía me amas. Te dije y te lo repito, ya no te amo. Se detiene cerca de la estructura esquelética y oxidada de un muelle abandonado. Entonces, como saliendo de una habitación, emerge de su ensimismamiento y contempla la línea brumosa que cubre el mar y escucha el ronco sonido de las olas cuando vienen a morir a la orilla. Por última vez, reflexiona un momento. No me abandones. Te lo suplico porque te necesito. Tú lo que necesitas es una madre, y yo no tengo vocación para ello. Como un autómata, prosigue su marcha. Ella, su retrato sonriendo apenas, sus sonoras carcajadas por naderías y su mirada plena en él. Los pasos largos, los brazos enlazados en la cintura, los pies descalzos jugueteando, haciendo dibujos en la dura y mojada arena, y ese silencio lleno de ternura ante el globo rojizo del sol hundiéndose en el horizonte. No me provoques, porque puedo cometer una locura. No me importa que lo hagas. Si quieres, mátate. Pero esto se acabó. Adiós. De pronto, lanza una especie de quejido y se da cuenta que estaba parado sin ver nada. Voltea y difuminada a lo lejos ve la casa de verano y recuerda el retrato y el cuerpo desmanejado al
desmadejado al pie del escritorio, la cabellera larga y ensortijada, el bello rostro sorprendido y el mapa de sangre en el parquet. ¿No creías que podía hacerlo, mi amor? Siente el cañón en la sien. Sin apurarse, presiona lentamente el gatillo. La detonación hace chillar a las gaviotas, espanta al perro vagabundo y luego prosigue el rumor del mar. Bueno, acá, en este cuento, se mantiene un poco el halo pesimista que el autor quiere comunicarle al lector. Un cuento corto, ciertamente, con un final que no parecía ser el final. En realidad, hasta da para una novela. Pero interesante, ¿no? Al final la mató. Al final la mató. Uno creería que en realidad la chica a la que hace referencia lo abandonó y se fue y él se siente triste. Pero no. Es más, uno creería que el final sería el suicidio de él. Pero no fue ni siquiera el suicidio. Es que, claro, o sea, sí, al final hay un suicidio. Él mismo se quita la vida. Pero es que la había matado. No dejó que se vaya. Un amor obsesivo. Y enfermizo. Y ella lo va advirtiendo además. Tú solo te quieres a ti mismo. Tú no necesitas una amante. Tú necesitas una madre, dice ella. Interesante, interesante. Vamos a leer otro cuentito más. Vamos a leer otro cuentito más. Vemos que tampoco aparece la gringa acá. A menos que sean, probablemente lo sean, ¿no? Bueno, en el primer cuento no, definitivamente. Pero no hay gringa, no hay gringa. Siendo que, como les digo, el core literario de este autor, de Mario Guevara Paredes, son las extranjeras. Vamos a leer este cuento que se llama Niña Veneno. Llegó Patrick y dijo, la niña Veneno está en manos de Dios. Y no podía ser de otra manera. Solo en sus manos podía estar después de la descontrolada vida que llevó, me dije. ¿Cómo serían o cómo serán las cosas? Tú que eras la más bonita del barrio, la más pretenciosa, la más deseada por los muchachos que se morían por estar contigo, la más estudiosa del colegio, y seguiste siéndolo. Dicen que también en la universidad, donde empezaste a estudiar la carrera de turismo. Allí, entre todas las chicas te eligieron la reina, porque eras la más hermosa del claustro. Bueno, eso dijeron, pero cuando te conocí, siempre andabas sobrada. A nadie le dabas bola. Sabías lo que tenías y en vano muchos trataban de enamorarte y tú ni les dirigías la mirada. Parecía que andabas en otro mundo. Pues este de seguro no era el tuyo. En las fogatas bailables que se realizaban los viernes en la noche, a donde era costumbre acudir, tú eras la más solicitada. Los muchachos con insistencia te rondaban para sacarte a bailar y tú ni por asomo les dabas importancia. Ni sé qué buscabas, tal vez un príncipe azul, como mi hermanita, ahora madre de 5 rapazuelos. Y cuando era niña siempre decía, pronto vendrá mi príncipe azul, y lo único que consiguió en la vida fue a un agente blanquiñoso, rubio y de ojos claros. Pero de azul solo tenía el uniforme de la baja policía. Además, de más está decir que tú lo tenías todo, en demasía, la belleza, inteligencia y un futuro promisor. Bueno, eso comentaban los amigos cuando nos reuníamos en las noches en alguna esquina de nuestro barrio. Incluso sabíamos que tus gustos por los muchachos de La Salle o salesianos, mientras que nosotros estudiantes ciencianos no éramos de tu agrado porque no teníamos a nuestra disposición el automóvil de papá, que era empresario o funcionario de algún banco de la ciudad. Además, éramos tan misios que tampoco teníamos dinero para invitarte al Chef Víctor o al restaurante Roma de la Plaza de Armas. Solo teníamos dinero para comprarnos un barquillo de vainilla en el famoso ¡Oh, qué rico! De la calle Almagro. Asimismo, nadie, ni mis amigos más íntimos, sabían que yo estaba templado de ti al extremo de que te seguía sigilosamente cuando salías del colegio en compañía de tus amigotas. Eso sí,
a una decena de metros, sin que tú lo notaras. Parecía tu ángel guardián, observando cada gesto, sonrisa y palabrota que manifestabas estando totalmente eufórica. Aparte de ello, los días domingos, en las matinés del cine Garcilaso, donde toda la muchachada cusqueña se reunía, te esperaba impaciente, sentado en la primera fila de la platea alta. Como siempre, al poco rato ingresabas con tu mancha, ocupando las butacas centrales de la platea baja. Desde arriba observaba tus movimientos y de los que se encontraban a tu alrededor. A veces sentía rabia infinita cuando coqueteabas con esos hijitos de papá. Entonces, acabada la película, era el primero en salir del local y te esperaba enfrente del cine para observar que salieras. No sabes cuántas veces hice lo mismo sin que tú lo notaras. Como la vida va y viene, acababa la secundaria, me marché del país. Salí como muchos que se fueron a buscarse un mejor porvenir fuera de nuestras fronteras. El país elegido fue uno del Caribe. Allí tuve que trabajar en diferentes oficios. Fueron años jodidos, porque me encontraba de ilegal. Esa situación me alarmaba, pues me podían deportar. Cuando arreglé los papeles habían pasado varios años. En todo ese tiempo siempre estabas presente en mí, aunque cuando me encontrara en brazos de otras mujeres. No podía olvidarme de esa época de adolescente platónico en la que me pasaba días y días pensando en ti. Mas llegó el día en que decidí regresar, porque me ganó la nostalgia de encontrarme de nuevo con mi país. Cuando retorné al Cusco, y por ende al barrio, lo primero que hice fue preguntar por ti. Los amigos decían que habías dejado la universidad, que te habías convertido en brichera, y que un gringo regordete y colorado te había llevado a los United States, pero no decían a qué estado de ese desconsiderado país. Entonces pensé, siempre le gustaron los blanquiñosos con dinero y de seguro será feliz, aunque me jodía para mis adentros que estuvieras fornicando con un crudo de porquería. Después de lo que me informaron los amigos, no quise indagar más sobre tu paradero. Me dediqué a hacer mi vida. Aunque la mujer con la que me casé, con la que tengo unos pequeñuelos, no sabe nada de ti. No obstante, la enamoré pensando solo en ti. Fue así que un fin de semana, cuando andaba en tragos en compañía de Patrick, y por lo avanzado de la noche, y no habiendo bar donde beber, nos dirigimos al Tacuchi, esa cantina de mala vida ubicada en la calle San Agustín, la cual abría sus puertas hasta cuando aparecía el alba. Al ingresar en el local, sentí un fuerte estremecimiento. Quedé estático y la respiración se me paralizó. No podía creerlo. Tú, la más bonita del barrio, la más pretenciosa, la más deseada por los muchachos, bebías descontrolada con unos asiduos borrachines. Como el local estaba repleto de parroquianos y no habiendo lugar para sentarnos, Patrick y yo tuvimos que arrimarnos al mostrador y empezar a beber parados. La impresión de verte allí hizo que se me acentuara más la borrachera. Por ese motivo pedí una botella de ron y nos confundimos en ese bullicio de voces y humo a cigarro que despedían esas gargantas aguardientosas. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron y descubrí que habías cambiado. No eras más la niña bonita que conocí. La mala vida había dejado una huella indeleble en tu hermoso rostro. No sabes cuán apenado me sentí al verte en ese estado, y más aún cuando uno de tus acompañantes, susurrándote al oído, te instaba a irte a la cama y tú, coqueta, le decías que pronto saldrías con él. Pagué la cuenta y olvidándome de Patrick salí de la cantina terriblemente encabronado. No recuerdo cómo llegué a casa porque deambulé por las calles y plazas recordando mis días de adolescente enamorado, esos interminables días en los que pensaba en ti y en nadie más que en ti. Luego de esa noche de tragos deseé borrarte para siempre de mi perdón. Luego de esa noche de tragos deseé borrarte para siempre de mi memoria. Sin embargo,
por más que lo intentaba, no podía porque estabas muy metida dentro de mí. Y mucho más luego que me contaron que tu vida se jodió el día que conociste al cowboy de John Fortunick, avecinado en Los Ángeles, California, y disque dueño de una flota de camiones cuando el muy rata era un simple chofer de tráiler. Pero como era blanquiñoso, rubio, ojos azules y con muchos dólares en el bolsillo, pensaste haber encontrado tu príncipe azul. Cuando descubriste la verdad, era demasiado tarde. Además, el susodicho llegaba de madrugada y oliendo habitualmente a whisky y te trataba como si fueras una cualquiera. Y para colmo de males, el muy cabrón era un empedernido mujeriego. Esa vida infame de maltratos y constantes humillaciones marcó tu espíritu. Y sin que lo notaras, poco a poco te habituaste a los tragos. Entonces, cierto día, abandonaste al tal John, a consecuencia de los golpes que te aplicó por el solo hecho de decirle que lo ibas a abandonar. Al recobrar tu libertad, algo en ti había cambiado. Ya no eras la misma. Te volviste irascible y desinhibida. No creías en nada ni en nadie, y todo por culpa de ese gringo hijo de puta. Pasado un tiempo, los que te conocieron por esos lares dijeron que paseaste tu singular figura por bares de San Diego y Ciudad Juárez, donde algunos, hijos de la chingada, te hicieron famosa con el sobrenombre de Niña Veneno por lo letal y corrosiva que te habías vuelto. Después de todo, ahora que te encuentras en manos de Dios, es posible que haya sosiego como predicadora en esa iglesia del séptimo día, donde acudiste por expreso llamado de nuestro Señor, testigo de mi desmedido y loco amor. Este cuento me ha gustado. Los otros me gustaron, aunque en el segundo sí sentí que eventualmente el final podía ser ligeramente previsible. Pero este me gustó, porque en este cuento sí Mario Guevara empieza a contarnos, a compartir pequeñas claves culturales de su vida en el Cusco. Algunos elementos de lo que habría sido seguramente su propia juventud, su propia adolescencia. Y además ya introduce finalmente la clave brichera dentro de la narración, ¿no? La chica se había vuelto brichera. Ahora, él no se había vuelto brichero. Acá el cuento nos pone en una posición de aquel que se siente desplazado, relegado o ignorado por no ser del gusto de la chica. Primero, porque ella cuando era chica tenía una predilección por los más blanquitos, dice él. Por los que venían, por ejemplo, del colegio salesiano del Cusco, no recuerdo el otro colegio, creo que es claritiano, no estoy muy seguro, y él era cienciano. Entonces, ese es un primer input, y luego que ella se vuelve brichera, finalmente, ¿no? Es decir, se mete con un gringo, solamente porque era un gringo, y a ella le gustaban los gringos. Finalmente ese gusto la cambió para siempre, porque se volvió otro tipo de mujer. Y eso lo disgustó. Aunque al final ahí aparece pues cierto tipo de resarcimiento, cierto tipo de redención, porque se vuelve como evangélica, ¿no? Se vuelve mormona, si no me equivoco. Muy bien, voy a dejar acá los cuentos de Mario Guevara, porque claro, hay varios cuentos, los voy a ir leyendo de a pocos. Voy a hacer un pequeño playlist de Mario Guevara. Pero siempre es bueno salirse un poco también de lo que es la narrativa limeña, ¿no? Porque estamos como que muy limeñizados, muy centralizados. Yo estaba leyendo la literatura de Vargas Llosa y claro, no deja de ser interesante y no deja de ser rica por la manera como él describe la ciudad. Pero salirse un poco de Lima también ayuda a, sin movernos físicamente, hacer este pequeño viaje geográfico y también en el tiempo, espacio-tiempo, para poder conocer cómo era un poco la dinámica en aquella época, ¿no? En la provincia.
Y sería muy chévere también encontrar a algunos cuentistas o algunos narradores que recojan la idiosincrasia, la cultura, los elementos y las variables que suponen las dinámicas sociales de sus propios sitios. Debe haber, voy a ir buscando, voy a ir buscando. Ahora, lo de Cusco a mí me fascina porque yo he estado en Cusco en plan de viajero. Sí es cierto que parte de mi familia viene de allá, de Sicuani, de Cusco. Entonces, es también un movilizarse hacia la cultura, a una cultura de la que de alguna manera eres parte, pero en la que no has vivido. Eso es interesante. Y también pues porque también he estado con gringas, entonces no deja de ser una trama interesante para mí, ¿no? En términos de relatar una historia, de contar una historia, de compartir una historia. Yo ya en este canal he contado un poco sobre el tema este de las gringas. Y un amigo mío pues quiere también retomar, ¿no? Retomar. Pues él también siempre ha querido estar con una. Él sí nunca ha estado con nadie. O sea, no ha estado con ninguna extranjera, ¿no? Y una extranjera en términos de relación. Muy bien, los dejo. Espero que les haya gustado estos cuentos. Y si es así, déjame sus comentarios, déjame sus likes y compartan este video, suscríbanse al canal y activen la campanita porque esto ayuda a que este tipo de contenido y no solo otros tipos de contenido se vayan posicionando y además a mí me permite darme cuenta qué es lo que les gusta, qué no es lo que les gusta, de repente llegar a otro tipo de público, armar otro tipo de contenido, porque siempre el tema de contar historias es interesante. Es interesante. Contar historias es muy interesante. Probablemente una de las cosas más interesantes porque de todas maneras cada historia se basa en un hecho real. Por más ficticia que sea, siempre hay elementos de realidad allí, entremezclados, de los cuales siempre, además, se puede sacar algún tipo de enseñanza. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Au.